Bienvenidos al canal Betania de Guadalajara, la sección de los estudios bíblicos. Estamos en este estudio hablando y desarrollando la vida en el Espíritu, es decir, esa vida que necesitamos tener en relación con el Espíritu Santo después de haber creído en Cristo, de haber recibido el bautismo en Cristo y de haber recibido el bautismo en agua. La palabra, la promesa nos habla de que recibiríamos el Espíritu de poder, es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo, y que es a lo que se refiere este estudio, que ya llevamos varios vídeos relacionándonos con este tema: la persona del Espíritu Santo, la persona divina del Espíritu Santo, su pertenencia a la Trinidad, la interactuación con el creyente y también, como no, el Espíritu y las lenguas. Estamos en este otro vídeo de hoy hablando y vamos a desarrollar el tema de el fruto del Espíritu, ya que la recepción del Espíritu Santo, ese bautismo, esa llenura, producirá en nosotros sin lugar a dudas un cambio radical, una formación dirigida a alcanzar esa semejanza que Cristo nos invita a tomar y a recibir. Así que vamos a hacer este estudio y vamos a procurar, como en los anteriores, con diapositivas. Es un estudio sencillo, no pretendemos ni tenemos unas técnicas especiales, pero están hechos para la Iglesia Betania de Guadalajara, así que si alguien los quiere aprovechar, pues bienvenido, pero no son técnicamente muy desarrollados y tampoco queremos profundizar de una manera exagerada, sino más bien que a través de los textos bíblicos nuestros hermanos en la Iglesia puedan entender lo que estamos hablando del Espíritu Santo. Y en este caso del fruto, que es lo que nos atañe en este momento, el fruto del Espíritu, que vamos a ver cómo nos lo explica la Escritura a través del apóstol Pablo, que es el que relaciona este tema. Bien, ahí estamos con la primera de las diapositivas y vamos a hablar de ello. Hoy vamos a descubrir qué es el fruto del Espíritu Santo y cómo podemos desarrollar ese fruto en nuestras vidas. El fruto, después de que hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo, produce en nosotros un cambio de personalidad, y puesto que fuimos contaminados desde el origen por la naturaleza de Satanás, de las tinieblas en nuestras vidas, pues esa imagen tiene que ser recuperada. El propósito de la redención es recuperar la imagen perdida de la semejanza de Dios por la que fuimos creados, a semejanza de Dios. Creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es lo que relata Génesis, y ahora a través de la regeneración espiritual por medio de la sangre de Cristo y por medio de haber creído en Cristo, se nos envía este Espíritu Santo, este poder de lo alto, para poder pelear esa batalla necesaria aquí en la tierra, para ser transformados a la imagen de Jesús. No es posible de una forma natural, necesitamos una forma sobrenatural, y esa forma sobrenatural, entiendo yo y entiende también las Escrituras, que es el Espíritu Santo operando en el creyente. Por lo tanto, después que hemos aceptado a Cristo, nuestra meta es alcanzar la imagen y la semejanza suya, y por eso estos frutos que nosotros vamos a comenzar, que no son frutos en plural, sino este fruto, que es la suma de todas estas virtudes que vamos a narrar, van a transformar nuestra imagen de seres caídos a seres regenerados en el Espíritu. Por lo tanto, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde se nos da la lista de esas virtudes que pertenecen a lo que llamamos el fruto, no varios, sino el fruto del Espíritu. Todos ellos deben estar en el creyente como estaban en Cristo. Por lo tanto, ya ven que tenemos un arduo trabajo para recuperar nuestra imagen perdida allá en el Edén. Pero bien, en Cristo es posible, eso es lo que tenemos como reto por delante. Dice el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Por eso estamos en la ley de la gracia, es decir, estamos en el pacto de la gracia, donde la ley ha sido cumplida en Cristo. No nos es necesaria como elemento para salvación, ni siquiera tampoco para santificación. Por la fe nosotros
vivimos en Cristo y caminamos en Cristo, y este fruto se va a ir produciendo en nosotros a través de una serie de pruebas y luchas, como vamos a ver más adelante. Esta lista del fruto del Espíritu también describe la personalidad de Jesús. Nuestra meta es ser semejantes a Él. Algunas veces me han preguntado en la iglesia, bueno, ¿cuál es la visión de la iglesia? Yo es que no tenemos una visión personalizada, ya que yo creo que la visión de la iglesia en general es salir de la raza caída, de la naturaleza caída, a ser regenerados en Cristo y buscar, pelear la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, hasta que seamos capaces de recibir esa corona de justicia a través de haber adquirido la persona de Jesús. Así que la meta del creyente, el nuevo cielo y la nueva tierra va a llegar en un futuro, pero ahora tenemos una tierra prometida, tenían los antiguos, nosotros tenemos una promesa ofrecida por Jesús, que es alcanzar su semejanza, su imagen y su semejanza. Ser semejantes a Cristo es la meta suprema de todo creyente. Por lo tanto, hacia ahí vamos, usando todos los elementos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Así que podemos decir que como Jesús era amoroso, era paciente, era benigno, tenía templanza, tenía mansedumbre, dominio propio, tenía amor, pues como Jesús tenía todas estas virtudes en su corazón, ese es el fruto que nosotros tenemos que buscar de aplicar también en nuestras vidas. Por lo tanto, en eso estamos y vamos a ir adelante. Lo maravilloso que tenemos respecto al fruto del Espíritu es que este fruto se adquiere en la operación de las dificultades, es decir, a través de las dificultades que tenemos, Dios va operando en nosotros por medio de su Espíritu ese fruto que estamos compartiendo y hablando en este momento. O sea, el mejor tiempo para que el fruto del Espíritu vaya trabajando en nuestras vidas, se vaya produciendo, se vaya ejecutando en nosotros, es precisamente a través de las dificultades. El Espíritu de Dios sigue obrando en nosotros, sea que nuestra temperatura emocional sea baja o sea alta, el Espíritu siempre está trabajando, siempre está obrando. En los momentos de bonanza, en los momentos de templanza, en los momentos de quietud, donde parece que nada está ocurriendo, como vemos que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto, ahí también está el Señor obrando, o está trayendo o formando una revelación nueva en nuestros corazones, una transformación, o bien está operando alguna de las virtudes que necesitamos, como es la paciencia, para seguir peleando esta batalla de la fe. Hemos hecho una relación y ahora vamos a hablar del fruto, de virtudes que pertenecen al fruto del Espíritu, y vamos a desarrollarlas una por una para ver cada una de ellas desde una perspectiva bíblica con sus correspondientes versículos. Amor. Amor es el sumum del creyente. El amor que nos habla aquí, amor que no está relacionado con recibir beneficios personales a través de él, sino ese amor desinteresado, incondicional, que es el que Jesús aplicó en la cruz para nosotros. Por eso tenemos ahí en Juan 15, capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, el mayor amor es poner la vida por el amigo, no por los seres queridos, sino por aquellos que son también nuestros amigos de forma indirecta, pertenecen a nuestra familia. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Eso es un verdadero amor, que seamos capaces de entregarnos a aquellas personas que incluso están contra nosotros y están peleando contra la fe, y nosotros seamos capaces de seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación que nos ha ofrecido en Cristo. Y en el capítulo 12, versículos del 9 al 21 de Romanos, lo que nos relata y nos invita es que a ese amor sea sin fingimiento, amor verdadero, amor real, amor natural. La Iglesia tiene que ser y fluir por naturaleza, y el corazón del creyente ha de fluir por naturaleza, no por imposición, no por obligación.
Y tenemos ahí un desarrollo. El amor tiene como fundamento el compromiso. Tenemos una confusión con el amor, porque en ocasiones queremos amar y amamos por naturaleza a las personas que son consanguíneas nuestras, que son familia, hijos, parientes cercanos e incluso amigos afectivos. Pero nosotros tenemos que tener capacidad para desarrollar un amor diferente. Hay en algunas iglesias donde se ha creado una armonía entre los congregantes, pero entra una persona nueva y ya nos falta expresar amor para esa persona. La vivimos con desconfianza, la recibimos con desconfianza y se sienten a veces excluidos. ¿Por qué? Porque nos falta este amor, el amor que de este fruto del Espíritu, este amor que es esta virtud maravillosa de poder amar incondicionalmente, es decir, de ofrecernos a aquellas personas que incluso no nos caen bien y que incluso son nuestros enemigos. El reto mayor es que Jesús lo puso amar al enemigo, y es por eso tan el punto extremo del amor, ¿no? Porque necesitamos entender eso. Jesús sufrió y murió para salvarnos de nuestros pecados, y como nos dice el texto siguiente, aunque nosotros éramos enemigos, Él murió para salvarnos de nuestros pecados. Es un amor incondicional. Incluso estando en la cruz, Él dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Pues porque ese amor que Jesús tiene es un amor imparable, no está condicionado ni siquiera a las fuerzas negativas e incluso agresivas que ejercen contra nosotros. Cuando lleguemos a eso, podemos decir que estamos muy, muy cerca de tener ese carácter de Cristo. Este amor está dispuesto no solo a amar en toda circunstancia, sino además de hacerlo incluso hasta morir por la persona. ¿Se da usted cuenta, hermano? Fíjense lo difícil que es para nosotros entender todo esto y también aplicarlo, ¿no? Es decir, el amor incondicional de Dios estaba incluso preparado para morir por nosotros a pesar de que éramos sus enemigos. Entonces tenemos que dar la vida por la iglesia, por los que se congregan en la iglesia, por los que nos rodean, hacer un esfuerzo extraordinario para ser necesario, para si fuera necesario, estar dispuestos a entregar una parte de nuestra vida, si no la vida completa. Pero nosotros no somos redentores totales, pero sí que podemos comenzar a ejercer esa virtud maravillosa que había en Cristo de amar, incluso hasta la muerte. El siguiente que encontramos es gozo. En Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7, que volvemos a repetir, es necesario que usted apunte para leerlos personalmente, no solamente verlos aquí en el vídeo por un instante, sino que los busque en las Escrituras. De esta manera ejercitará la búsqueda de los textos en la Biblia, y al mismo tiempo leerlos nos facilita memorizarlos, a lo menos que se graben en nuestros corazones. Lucas capítulo 15, 1 al 7, Juan 4, 36, Hechos 2, 13 y Hechos 15, 3, Romanos 5, 3, Hebreos 1, 8 y 9. Todo esto nos habla de esta virtud que pertenece al fruto del Espíritu, que es el gozo. Y aunque a veces las circunstancias nos brindan momentos de felicidad, el gozo que Cristo nos da tiene su origen en la obra que Él hace en nosotros a través de nosotros. Es decir, es un gozo que no va a estar condicionado por las situaciones en las que vivamos. Jesús dice que puesto el gozo delante de Él fue a la cruz y no era nada agradable ni nada alegre, pero el gozo difiere mucho de lo que nosotros consideramos gozo, puesto que lo relacionamos con la alegría o con incluso las emociones alegres y gozosas que vivimos en algún momento. El gozo está en el gozo que nos habla este fruto del Espíritu, es el gozo que está relacionado con hacer la voluntad de Dios. El gozo de hacer la obra, de sentirnos fervientemente servidores de Cristo. Ese gozo que a veces nos desaparece por los desánimos que vivimos, que nosotros lo podamos ejercitar por el simple hecho de estar cumpliendo la misión. Independientemente que estemos subiendo por el Vía Crucis o que estemos en momentos de placidez
en la casa de nuestros parientes, así como Jesús estaba a veces en Betania, allá en Judea. Él se sentía gozoso de estar con la familia, pero cuando está en el proceso de la crucifixión, él siente el gozo de hacer la voluntad del Padre. Este es el gozo que se refiere, no el gozo de que nos va bien, y cuando nos va bien, sino el gozo de decir estamos pasando penumbra, situaciones difíciles, gózate en el Señor. Ejercita precisamente esta virtud del gozo, ejercítala en medio de esa situación, sé consciente de lo que Jesús nos ha dado a través de este bautismo en el Espíritu Santo, esta promesa del Padre que hemos recibido. Dios ungió a Jesús con óleo de gozo y de alegría. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos investidos de este gozo, del óleo de gozo, aceite que fluye por nuestro corazón para ofrecer a Dios un gozo inefable. Él se alegró su corazón al ver que Jesús, a pesar de que iba a sufrir esa terrible crucifixión, no iba lamentándose, sino gozándose. Qué maravilloso es que cuando nosotros estemos en aflicción, en lugar de quejas, Dios reciba gozo. Tenemos que ensayar, tenemos que practicar este gozo que Jesús nos manifiesta ahí en la cruz. El gozo de ver que el Evangelio llega a otros. Esta es la forma de gozarnos y de que nosotros vamos al cielo. Si nosotros pudiéramos darnos cuenta que cada vez que alguien se convierte, que recibe a Cristo, hay alegría, hay fiesta en los cielos, yo creo que sería diferente nuestra actitud, porque nosotros nos gozaríamos con el converso, con la persona que recibe a Cristo, y sentiríamos ese placer interno que a veces no tiene ni siquiera una manifestación externa. Se percibe en el espíritu de algunas personas que son gozosas, aunque externamente no manifiestan lo que nosotros confundimos con la alegría. El gozo de hacer la voluntad de Dios, este es el gozo que se refiere, en este caso, la vida en el Espíritu o el fruto del Espíritu. Vamos al tercero de ellos, nos habla de paz. Juan 14:26, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y otros que encontramos relacionados con esta paz es Efesios 2:14-15, que esto te los dejo para que lo leas en casa, y también Hebreos capítulo 12, versículo 14, y los analicemos de una forma ya personalizada en nuestros propios hogares, en nuestra propia habitación, haciendo este estudio. Paz es vivir con un sentido de realización. ¿Cuánta gente te dice hoy en día, me siento realizado? Y quieren decirte, estoy en paz porque he hecho todo aquello que creía que pretendía hacer. He conseguido las metas, los sueños. Y la gente dice, estoy en paz, estoy en paz. Y bien, estamos gozosos de que el mundo tenga esa paz, esa autorrealización. Pero nosotros tenemos la paz de Cristo, equilibrio, bienestar, cumplimiento del propósito personal en la vida, que es servir al Señor. Cuando alguien está en el Señor tiene paz, aunque las circunstancias alrededor sean complejas, complicadas, difíciles. Sin embargo, el Señor dice, yo os dejo mi paz. No como el mundo la da. El mundo da una paz que tenemos que tener siempre mucho dinero en el banco, o una seguridad social, o tenemos una seguridad por las calles. Entonces decimos tenemos paz. La paz de Cristo es sintible, se siente incluso en los momentos difíciles. Dios está en nuestra cobertura. Eso quiere decir, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenés paz, tenés confianza. ¿Cuál es la situación complicada, difícil? El virus, la economía, las crisis, incluso la persecución. Tenés paz, porque no estáis solos. Esa es mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, yo os doy la paz verdadera. Jesús es el príncipe de paz, es uno de sus nombres. Príncipe de paz, mediador de la paz con Dios para todos los que aceptan como Salvador, para todos los que le reciben. Él es esa paz que no encuentra el mundo, este mundo inquietante, desorbitado en violencia y en actitudes
impropias de la raza humana, pero que por causa de esa pérdida de paz, de no tener ese mediador entre Dios y los hombres, es que el mundo vive como vive. Pero no le pertenece al creyente vivir así. El creyente tiene que adquirir paz en todos los ámbitos de su vida. Es un ejercicio maravilloso que tenemos que hacer en medio de las dificultades para vivir en la paz del Señor. Repetimos que a pesar de conflictos y dificultades, cualquier circunstancia, el creyente encuentra en Dios su contentamiento. Y vuelvo a repetir, las pruebas, las luchas, las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, las amenazas continuas llevan al creyente a vivir en paz. Y esto es lo que Jesús hizo en medio del juicio de aquellos fariseos y de aquel Pilato que le condenaron a muerte. Él podía irradiar paz para los que estaban alrededor de él. Vamos a por el cuarto, la paciencia. La paciencia. Lucas 9, 54, 56. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto está relacionado con alguna agresividad que recibieron los discípulos y el mismo Jesús con relación a los judíos que siempre se sentían incómodos al recibir el mensaje del Evangelio. Y el carácter de Jacobo y Juan pues era temerario, los hijos del trueno. Entonces ellos quisieron que enviara un rayo del cielo, fuego del cielo, como hizo Elías, para consumir aquel holocausto, del cual fue reprendido, por cierto. Pero ellos dicen, y que caiga sobre ellos y los consuma. Entonces, volviéndose, Jesús a ellos les reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Espíritu Santo es un espíritu de paz. No significa que todo nos vale y todo nos viene bien y todas las injusticias son llevables, pero de alguna manera somos gente que ha de tener paciencia. Bueno, es una virtud que escasea también en muchos casos en el mundo cristiano evangélico y en el mundo en general. La paciencia es una de las cosas más difíciles de contener y necesitamos que este fruto, que esta virtud, que es parte del fruto, del total del fruto, se fortalezca en nuestras vidas. Necesitamos verlo esto con claridad. Así que vamos a seguir adelante. Dice en el 55, entonces volviéndose les reprendió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué clarito lo puso el Señor para los creyentes. Yo tengo esta conversación con los hermanos de la iglesia en algunos casos cuando somos tan tolerantes con personas que nos han hecho algún mal y han vuelto a la iglesia. Nosotros no hemos hecho ninguna reprensión, ni hemos aplicado ninguna disciplina, ningún castigo. Yo he considerado y hemos considerado que las personas ya una vez que se van de la iglesia, cuando están fuera o por un tiempo, ya asumen suficiente castigo como para que cuando retornen nosotros les aflijamos más, todavía les hagamos más dignos de condenación. Aplicamos esta enseñanza. Cristo ha venido para salvar, nosotros hemos venido para pastorear, no para disciplinar, no para corregir a la gente de forma violenta y agresiva, sino que hemos venido para pastorear. Esta es nuestra misión, así lo pretendemos hacer y así les recriminó Jesús a estos discípulos que tuvieran ese deseo de venganza contra aquellos que le estaban ofendiendo. Tenemos otros textos relacionados con la paciencia en Romanos 2.4, Colosenses 3.12 y 13 y 2 de Pedro 3.9. Están todos anotados en la diapositiva. Si ves los vídeos haciendo stop, puedes volver los textos y buscarlos y leerlos, que es lo que nos conviene para tomar esta enseñanza. Paciencia consiste en no enojarnos con rapidez o con facilidad, sino estar dispuestos a soportar a los demás en las circunstancias adversas. ¿Qué falta nos hace paciencia a todos los seres humanos? Y aquí nos referimos a los creyentes, a los que han recibido a Cristo y que de alguna manera tendrían que tener esta virtud ya adquirida por el fruto del Espíritu. A través de ese bautismo que recibieron en Pentecostés, los discípulos cambiaron radicalmente y adquirieron muchas de estas virtudes que pertenecen al fruto del Espíritu. Dice que Dios muestra su paciencia con nosotros cuando espera que las personas se arrepientan. Fíjese este mundo violento contra Dios, contra los hombres,
es insultante, blasfemante al máximo para las cosas de Dios. Hemos visto escenas en estos últimos tiempos tremendas antes del coronavirus, que pareciera que el coronavirus ha venido para decir, bueno, basta un poco, para frenar un poco esa historia, pero no lo tenemos como palabra profética, así que simplemente lo pienso, lo digo así, pero realmente fue insultante la agresividad contra la fe y las convicciones cristianas religiosas. Pero Él no quiere que ninguno perezca y tiene paciencia. Una paciencia absolutamente incomprensible para la razón humana, pero la tiene. Este fruto crece conforme nos sometemos a Dios en las pruebas y en las adversidades. Una vez más decimos, las pruebas nos pueden servir para el gozo, para la paz, para la paciencia, para la templanza, para todo, porque es un fruto completo, lo que nos produce esta relación con el Señor. Bueno, creo que llevamos suficiente tiempo como para hacer un descanso, así que vamos a parar la transmisión, vamos a hacer posiblemente un segundo vídeo para seguir con las demás virtudes pertenecientes a este mismo tema, el fruto del Espíritu. Nos vemos en un siguiente vídeo inmediato.